A Debate con y le doy la bienvenida a Irma Villalpando, doctora en Pedagogía, profesora de la UNAM, y Juan Carlos Olmedo, académico del TEC de Monterrey y director del proyecto Matitec. Y tenemos vía telefónica a Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros en un tema que verdaderamente es inconcebible que pasen sexenios completos como este que estamos a punto de terminar y que no se atienda a la educación básica, al futuro del país, que no se suministre con buenos materiales, no haya infraestructura digna para los estudiantes, computadoras, internet, programas educativos amplios. O sea, cada vez es lo mismo. Viene la prueba PISA, Irma Villalpando, y salimos de lo peor en comprensión de lectura, en matemáticas. ¿Por qué pasa esto en nuestro país, Irma? Así es, Alberto, pues se suma una serie de problemas y de carencias al sistema educativo nacional, la infraestructura, que es así como tú bien lo planteas y el espléndido reportaje introductorio, ¿no? Lo mínimo, el agua, la luz, es de verdad para el nivel de país que tenemos, que no es un país, digamos, un país de una economía media, de renta media. Tenemos unas enormes carencias en las comunidades más desfavorecidas. Esto sucede por el tándem de malos gobiernos que tenemos. Este sexenio ha acrecentado sin duda estas carencias, pero ya venían de sexenios pasados y las apuestas que se hacen, programas de uno u otro nombre, no alcanzan digamos, a darle a una infraestructura digna a los niños y niñas de este país. Entonces es de verdad deplorable. ¿Y por qué pasa esto? Sí, por estos gobiernos que hacen muy mal su trabajo, no le cumplen a la población y a los niños el derecho a recibir una educación digna en este nivel de infraestructura, pero también en el nivel que bien planteas tú de los Sí. aprendizajes. Y bueno, también que los padres y madres de familia tengan que exigir a cada uno de los gobiernos y del cambio de gobierno, en la elección quizá, que la Sí. plataforma educativa sea mucho más exigente, se impulse mucho más la exigencia social para que los niños tengan mejores entornos de aprendizaje. Porque estamos al final del sexenio, Juan Carlos Olmedo. ¿Cómo nos fue en esta administración? ¿Están orgullosos de lo que hicieron? ¿Están para presumir que apoyaron a la educación pública básica en el país? ¿O cómo se encuentra la situación? Muchas gracias, qué gusto saludarles a todas y todos. Yo lo que les puedo decir es que, por supuesto, si les preguntas a ellas y ellos van a estar muy orgullosos de lo que hicieron. Sin embargo, es terrible, ¿no? Es terrible, como lo comentaba Irma. Es un mal endémico, es un mal que viene de todo el siglo XX y XXI. O sea, estos esfuerzos de revolución educativa, ¿no? De Calles, de Cárdenas y de luego de los siguientes gobiernos, pues al final no han funcionado. Es un fracaso que tiene un siglo completo si tomamos como punto de partida el fin de la Revolución Mexicana y el compromiso en el artículo tercero constitucional de una educación eh, pública de calidad, pues no ha sucedido. Lo que te puedo decir en este sexenio, pues tuvimos la nueva escuela mexicana, que entró muy tarde, no entró al principio del sexenio. Tuvimos los nuevos libros de texto que entraron muy tarde también, entraron casi al final del sexenio. Y tenemos, además de estas carencias endémicas que se quisieron solucionar con este tema de que el dinero se les iba a dar a las madres y padres de familia para que lo distribuyeran, pero hay Sí. cientos de casos en donde podemos escuchar que conocemos de cerca que el dinero es muy poco, que por supuesto padres y madres de familia privilegian pues baños dignos, que no haya goteras en las escuelas, ¿no? Que le pongan cemento a la entrada de la escuela y es muy difícil pensar en que ese dinero tan escaso va a alcanzar para lo que tú decías, para equipos de Sí. cómputo, para software, No. para internet. Es casi imposible imaginarlo. Entonces es un mal endémico, sí, de Sí. este gobierno, ¿no? Pero no es exclusivo de Exacto. este gobierno. Ahí voy, Juan Carlos, Irma. Muchos de los
gobernantes actuales eran de la izquierda, Jeremías. Y ese era el argumento. Decían, el PRI produce generaciones de ignorantes para poderlos controlar y que voten por ellos y así tener sometido al pueblo. Pero Jeremías, pues ahorita están haciendo lo mismo. O sea, les conviene tener hordas de mexicanos ignorantes para poder manipularlos, ¿o de qué se trata? Bueno, lo que pienso es que no tienen la comprensión general de lo que impacta la educación. En la educación formamos a los ciudadanos de un país, en la educación formamos a los empresarios, formamos el talento humano. Es lo que ha ocurrido, que a lo largo de muchas décadas la educación ha sido manejada por políticos y los políticos no han logrado dimensionar que a través de la educación en verdad se puede hacer una transformación en la vida de cualquier persona, de cualquier familia. La educación debe ser la prioridad. Si invirtiéramos más en educación, habría menos delincuentes, porque los delincuentes salen de las familias. Ahora también hay que involucrar a los padres en la educación, pero deberíamos estar invirtiendo para una estrategia de mediano y largo plazo más recursos para generar una infraestructura, para modernizar el sistema educativo y de esta manera pues tengamos ciudadanos con valores que respeten la ley, que quieran salir adelante, que tengan un proyecto de vida y que tengan la capacidad de comprender que la felicidad es algo más abstracto que únicamente lo que vemos en las redes sociales, que generan estereotipos de vida que llevan a las personas, algunos a delinquir, que los hacen más infelices, que los llevan a consumir antidepresivos porque prácticamente no tienen sólidos sus conocimientos. ¿Es tan importante el tratamiento del agua, de los alimentos, como la educación, Irma Villalpando? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y escuchamos tu respuesta, sus respuestas. Estamos a debate. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo están las escuelas en el país? Volvemos. Carlos Jeremías, vía telefónica. Irma, entonces está esta situación, o sea, lo hemos padecido, como dice Juan Carlos, desde toda la vida. No, que Jongitud Barrios era un ampón en el sindicato, no, que hay que cambiarlo, llega la maestra del Bester, no, que nos salió peor. O sea, verdaderamente, ¿dónde estamos en esa situación donde hay muchos problemas, pero el problema está de que no se resuelve ninguno, Irma? Así es, y es que la educación, como decía a Jeremías, debe ser un proyecto de país, no un proyecto de sexenio, tampoco un proyecto de un partido político o del gobierno en turno. Tiene que ser un proyecto de largo aliento donde, por supuesto, se valore el bien personal que le da la educación a cada uno de los ciudadanos, pero también el bien colectivo a nivel sociedad, a nivel economía. Que la educación tendría que ser uno de los prioritarios, a la par que la salud, por supuesto. Pero en este sentido, que cada gobierno tenga intentonas que más allá de, con una visión de largo plazo, de verdaderos estadistas, solamente, digamos, abreven a su interés de grupo, es sumamente lamentable. Y lo vemos con la asignación ahora de becas, ¿no? O sea, lo que se quieren son grandes grupos de aprobación al gobierno en turno, cuando de verdad se tienen condiciones tan desfavorables. Yo ya quisiera que los políticos o los grandes tomadores de decisiones de la política educativa enviaran a sus hijos a estas escuelas que las imágenes nos reflejan, son escuelas de verdad en situaciones muy, muy lamentables, que no generan ambientes de aprendizaje en absoluto. Sí, ya no digamos a esas escuelas, Irma, que los mandaran a la escuela pública. Pero todos esos políticos, los que están actualmente, como los pasados también, todos sus hijos van a la escuela privada, Juan Carlos. Y que no nos vengan con otra historia, o sea, no confían ellos mismos en la escuela pública. O sea, por Dios, ¿en qué estamos, Juan Carlos? Por supuesto.
Podemos plantear de entrada que, salvo José Vasconcelos y después Jaime Torres Bodet y algunas otras honrosas excepciones, el puesto de secretario de Educación es un puesto político, no es un puesto en donde haya verdaderamente un compromiso, ¿no? Como decía Irma, para la educación transeccional. Este es el gran proyecto de país que tenemos que hacer y en donde el fracaso enorme ha sido desde la Secretaría de Estado, desde los sindicatos, Claro. desde operaciones, desde cómo llevamos a la práctica el modelo. Pero debo decir algunas cosas. Con todas estas carencias, y no estoy justificando a nadie, con todas estas carencias y todos estos problemas, yo he recorrido el país y he encontrado miles o cientos de profesoras y profesores que con lo que casi nada que tienen logran un montón de cosas para generar un proyecto educativo, un futuro para las niñas y los niños. Sí, Este proyecto no lo tomamos en serio, este país nunca va a salir en donde está, ¿no? Este proyecto tiene que ser el gran proyecto a llevar a la Constitución y no todas las cosas las nimiedades que están tratando de llevar a la Constitución, por ejemplo, con este enorme paquete de reformas en donde hay unas importantes y otras que no lo sí. son. Sí, exactamente, porque ¿qué puede hablar uno bien de lo que hizo la administración de López Obrador? Les dieron becas a los estudiantes. Crearon 100 universidades que no sabemos el nivel, no sabemos el número de egresados, que incluso a muchos ni siquiera les están reconociendo los estudios. Y Jeremías Zúñiga, o sea, dime algo bueno de lo que haya quedado en estos 6 años en el tema educativo. Bueno, se debe de separar. En el caso de los maestros, como bien se mencionó, hay muchos maestros que con casi nada dan un gran trabajo, dan resultados. Sin embargo, el tema central son los recursos. El tema central es la administración educativa, la burocracia. Ahí es donde, desafortunadamente, muchas veces se canalizan los recursos y no a la parte de la infraestructura. El gran aparato burocrático de alguna manera erosiona todos los recursos que se puedan destinar a la educación. Pero a pesar de esto, aunque no depende por la autonomía del gobierno, pero sí hay que reconocer que muchas universidades públicas han dado grandes resultados, grandes avances, y también en casos de escuelas media, superior y superior han dado avances y resultados, pero desafortunadamente, como bien se mencionó, todavía los estados más pobres que podemos observar en Oaxaca, el caso de Chiapas, el caso de Michoacán, que es un estado complicado porque permanentemente los maestros están protestando, pues es donde entra esa parte que se olvida, el valor importante. Híjole, se fue Jeremías. Vamos a hacer una pequeña... País. Jeremías, te perdimos por un instante, pero aprovechamos para hacer una pequeña pausa. Regresamos con este cierre de la situación, cómo se encuentra la escuela en nuestro país. Irma, Juan Carlos, Jeremías, volvemos en 2 minutos. En temas de educación, quiero que me nombres 5 logros de esta administración en el tema educativo, en educación básica. Bueno, en todo, incluso en la media superior, 5 logros. Pues te voy a quedar a deber, Alberto, voy a buscar en un pajar, una aguja, es complicadísimo para mí, de verdad, el balance es muy negativo, el sexenio de verdad se fue reprobado en infraestructura, la escuela es nuestra, no fue suficiente, hay grandes carencias, no hay avances sustantivos, tampoco en capacitación o formación docente, el presupuesto se achicó enormemente, no hubo durante el sexenio, no hubo tampoco la reforma a las normales y a su fortalecimiento, porque si bien es cierto, sí puede haber algunos maestros muy buenos, casi heroicos, lo cierto es que desafortunadamente no es la mayoría. Los docentes han sido muy mal formados en su formación inicial y no han tenido procesos de, digamos, de fortalecimiento ya en los años de servicio.
Entonces, el INEE desaparecido, las escuelas de tiempo completo también, una reforma curricular muy cuestionada, con libros de texto que yo puedo afirmar y lo he escrito en diversos lugares, son deficientes. Entonces, si decimos, como tú, digamos, ayudando al gobierno, bueno, las becas, ¿no? Las becas, el problema con ellas es que son universales y al ser universal se destina enormes cantidades de dinero para una causa, que los niños no deserten, que no, digamos, que siempre vayan a la escuela, pero se les dan a todos. Yo les explico a mis estudiantes, y con esto termino, les explico, es como si un gerente o un director de empresa no quiere que se le vayan sus empleados y les da un apoyo para el transporte porque viven lejos, pero se les da a personal que vive al lado de la empresa o a quien se transporta, pues vive muy cerca. Dar a todos es distender los recursos que al ser escasos tendrían que estar focalizados y mejor dirigidos. Entonces, al igual que inseguridad y que salud, la educación es uno de los grandes huecos y diría yo vacíos enormes que lega bueno, digamos, el sexenio de AMLO a su Sí. sociedad. Entonces, educación, seguridad, salud. Salud. Juan Carlos Olmedo, o sea, defiende el régimen. O sea, tiene que haber algo. Dame nada más 5 logros de esta administración en el tema educativo. Es una pregunta casi imposible, Alberto, la que haces, pero bueno, lo que puedo decir, sí hay, o sea, pero necesitaremos mucho tiempo para hablar, ejemplos de cosas que suceden, ya lo comentaba Jeremías, sí hay cosas que están sucediendo en la educación media, en la básica, ¿no? De ejemplos notables de cuando salen estos grandes resultados o estos grandes logros o estos maestros heroicos, como bien les llamaron, pero es muy difícil porque no hay, repito, no hay un proyecto de nación. Yo lo que quisiera ver es un proyecto de infraestructura, ¿no? Que la próxima administración diga cada mes vamos a entregar 10,000, 20,000, 30,000 escuelas certificadas ante los padres de familia con la mejor calidad que pueda haber, o sea, en infraestructura básica. Vamos a aumentar el salario de las profesoras y los profesores que, por supuesto, asistan a clase, no los que estén Sí. solamente en vamos a apoyar la medición de la evaluación, vamos a apoyar también que las niñas y los niños conserven su beca, ¿no? Si es una beca alimenticia en casos de muy escasos recursos, por supuesto que sí, y vamos a medir cada mes. Termino diciendo, ¿por qué quitaron el INEE? ¿Por qué no quieren que participen en las pruebas? ¿Por qué no quieren que se mida? Porque no les conviene lo que salen los resultados de lo que se mida. Entonces necesitamos medir todos los días lo que pase. Ese es el gran proyecto de nación que estamos esperando y que yo deseo mucho que la próxima administración inicie la verdadera transformación educativa del país, no el mismo juego de la política educativa del país. Pues no tengo demasiadas expectativas porque el Sí. que va a ser secretario de Educación, pues es un político con algo de experiencia en educación, pero no es un educador de toda su vida. No necesitamos un político, no necesitamos un presidente de partido, no necesitamos un gestor político. Necesitamos alguien dedicado Sí. 24 horas al día a la mejora de la educación. ¿Cómo ves tú, Jeremías? Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pues salió bueno para las elecciones, ¿no? Pues ganaron con gran amplitud. Fue secretario de Educación en la Ciudad de México, pero puesto ahí más bien porque lo estaban promoviendo para que fuera jefe de gobierno. Finalmente quedó Miguel Ángel Mancera, pero hay expectativas con Mario Delgado. Lo consideramos que va a hacer cosas importantes por la educación en el país. Bueno, hay que tener presente que el secretario de Educación en sí es la figura política del modelo educativo. No obstante, él prácticamente como tal podría impulsar algunas ideas, pero quienes hacen toda la parte operativa son las subsecretarías, son los directores. Se tiene que rodear de personas que sepan de educación, de personas que le digan qué hay que hacer en el ámbito de la educación y sobre todo que conozcan de infraestructura. Se preguntaba qué hay que hacer y yo quiero contextualizar. Cada sexenio, cada año se destinan millones de pesos a restaurar escuelas y se hace. El problema
es que el mantenimiento es tan grande que no abastece y no está al mismo ritmo de cómo se deteriora o se desgastan las escuelas por el uso, por los niños, por una manera natural de jugar. Y también hay que decirlo, y yo lo vivo porque estoy inmerso en la educación, lo que sucede también es que hay muchos robos donde se roban el equipamiento, sobre todo tecnológico, y ahí hay que reforzar el tema de las escuelas. Entonces, el gasto en infraestructura y en remodelación es permanente. Desafortunadamente, en donde menos se logra impactar es en las zonas más pobres, pero en las ciudades más importantes vemos que cada año se remozan las escuelas, se equipan, no obstante por el mismo uso no se logra mantener, y es donde debe de entrar la Asociación de Padres de Familia. Recordemos que los dineros de las cuotas, que no son obligatorios, ese dinero de la cooperativa es el que debería destinarse para permanentemente continuar con el mantenimiento interno. Exactamente, porque Irma Villalpando sí da coraje que el premio de consolación por los buenos resultados electorales a Mario Delgado, pues le den la cartera de la educación en el país cuando pues no tiene. O sea, Delfina también la ponen de secretaria de Educación y esto está de mal en peor. O sea, qué desdén, ¿no?, del actual gobierno que tanto criticó a los anteriores para no darle la importancia y la relevancia que significa la educación en el país. Muy lamentable, porque que coloquen a personas con intereses de gobierno, o sea, políticos, Delfina esperando, ¿no?, acceder a la gobernatura y ahí digamos un stand-by en la SEP, no haciendo prácticamente mucho o muy poco, ¿no?, lanzando una reforma muy frágil, muy débil. Después Leticia Maya también, que de lo que se ha visto es prácticamente fotos en internet, pero no entra al debate ni a los temas educativos ni a las estrategias porque desconoce la complejidad del sistema. Entonces, y ahora digamos este nombramiento político que lo único que nos dice es que nuevamente la educación va a estar al servicio del interés del grupo en el poder. Yo lo que quisiera, por supuesto, ver a alguien con el compromiso y el conocimiento técnico y también, ¿por qué no decir, con la capacidad de gestión política, ¿no?, para que pueda lidiar, por ejemplo, con el sindicato, porque ese es otro elemento, el fortalecimiento del regreso de un CENTE más fuerte, más grande a la asignación de plazas. Ayer Claudia Sheinbaum, presidente dijo que caray. se desapareció. Sí, perdón. Pero decimos ahora, y digamos, el sindicato muy feliz aplaudiendo, el dirigente del sindicato, y decimos, no hombre, pues ahora la asignación nuevamente de plazas, entonces es una especie de retroceso enorme para cosas que ya se venían avanzando y es desafortunado, es a veces hasta muy desmotivante para quienes hemos impulsado una agenda de mejora por la educación. Entonces, Mario Delgado augura un tratamiento también político. Sí. Y cuando digo esto, es que las entrañas del sistema como mejora de los aprendizajes y para transformar la vida de los niños y niñas va a quedar nuevamente bajo un interés de grupo, del grupo en el poder. Sí, qué lástima, ¿eh? Y que no nos vengan con otro discurso de que Mario Delgado tiene toda la capacidad para ser secretario de Educación. Este fue el premio por haber dado muy buenos resultados en la elección. Y Claudia Sheinbaum, que es doctora y que es científica y así la venden, pues resulta que pues tiene que acoplarse como lo hizo el PRI, como lo hizo el PAN y como lo han hecho todos los políticos, porque todos son iguales. Irma Villalpando, Juan Carlos Olmedo, Jeremías Zúñiga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El diagnóstico terrible en educación en este sexenio. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los tres.